Bien, hermanos, muy amables, vamos a leer, por favor, en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Mateo, uno de los 12 apóstoles, capítulo 10, verso 40 al 42. Dice la palabra de Dios: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Padre, muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Venimos ante tu presencia para agradecerte por este culto que ha estado en desarrollo, porque en todo nos has bendecido. Que tu bendición no falte, te lo suplicamos, mientras tu palabra es predicada. Y que tu unción continúe en nuestros medios. Que nos bendigas y que tú seas glorificado en medio de tu pueblo. Que suplas cada necesidad por tu gran amor y tu compasión. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su silla, hermanos. Aleluya. Estuve en una batalla en mi mente para ponerle título a esta predicación. Y tuve que ponerle dos. Uno es considerado título, el otro es un subtítulo que es un segundo título. El primero dice así, sencillo: midiendo la grandeza. Midiendo la grandeza. Pero como no quedé muy conforme, entonces aquí va otro. Dice: las obras son apreciadas por el corazón. Lo voy a repetir porque palabras un poquito como que no. Las obras son apreciadas por el corazón, o sea, por el corazón con que se hacen. Y no el corazón por las obras. O sea, lejos de medir a una persona por sus obras, en otras palabras, lejos de medir a una persona por sus obras, se debe medir por lo que motivó esas obras. Ahora, eso es complicado, muy complicado, porque eso solo corresponde a Dios. Solo Dios puede medir las obras de una persona y examinar los motivos de esas obras. Solamente Dios. Es por eso que aquí Jesús, al comisionar a sus 12 apóstoles, eso es el capítulo 10 de Mateo, a la región de Galilea a predicar, fue muy honesto. No escondió nada de lo que debían hacer y lo que iban a enfrentar. Nunca escondió nada. Les dijo: yo os envío a vosotros como a ovejas en medio de lobos. Seréis perseguidos, seréis muertos por mi causa. Y por supuesto, algunas palabras corresponden no solamente a la misión de los apóstoles en Galilea, sino que abarcan más lejos todavía la misión apostólica, más allá de ese momento en todo su trabajo evangelístico. Porque cierto es que todos los apóstoles, excepto Juan y Judas, que se ahorcó a sí mismo, todos los demás fueron asesinados por causa del evangelio. Juan parece haber muerto de viejo. Pero hay aquí, en este párrafo que leímos, un lugar en el eslabón. Usted sabe que una cadena tiene varios eslabones. Un eslabón, otro eslabón, uno engancha con otro. Pero vamos a pensar que todo el paquete de la salvación es como una cadena.
Y en esa cadena hay un eslabón para nosotros. Fíjese, oiga lo que dice el apóstol San Pablo cuando le escribió a los hermanos en Corinto. Les dijo estas palabras: fue Dios quien reconcilió al mundo consigo mismo en Cristo Jesús, en el sacrificio de la cruz. Dios nos reconcilió con Él mismo. Aleluya. Pero agrega: y a nosotros nos encargó el ministerio de la reconciliación. Ocupamos en esa cadena de salvación un eslabón. No porque contribuyamos a salvarnos o a salvar a alguien, sino porque somos portadores, somos profetas del mensaje que salva. Somos instrumentos de Dios. Hay un lugar maravilloso y por eso los envía a la región de Galilea como instrumentos, como teniendo un lugar en el propósito de Dios. Pero Pablo dice más a los corintios. Dice: somos embajadores. Y cuando vamos, dice Pablo, después puede escudriñarlo, capítulo 5 de 2 de Corintios, después despacio, no ahora. Y cuando vamos anunciando el reino de Dios, es como si Dios gritase a través de nosotros: reconciliaos con Dios. Por eso dice Pablo: somos llamados embajadores. Ahora, para tener un poquito más clara la idea, ¿qué es un embajador? No es lo mismo que un cónsul. Una embajada no es lo mismo que un consulado. Un consulado es la dependencia o la extensión de una embajada. Pero una embajada, un embajador, reside en la capital del país anfitrión o el país receptor o el país, en otras palabras, a donde lo envió su gobierno. Reside en la capital. Allí está la embajada y solo hay una y solo hay un embajador enviado a cada país. Mientras que cónsul pueden haber muchos, muchísimos, por docenas y en diferentes lugares del país a donde fueron enviados, como una extensión de la embajada. Escuche esto, hermanos. ¿Por qué es tan especial? Alabado el nombre del Señor para siempre. Así que un embajador es una persona y es un representante de su gobierno en otra nación o ante organizaciones internacionales. Se instala en la capital del país anfitrión. Aquí hay algo más. El territorio que ocupa la embajada de Guatemala en Washington se considera propiedad del gobierno de Guatemala. En otras palabras, no puede ser invadida. Ninguna autoridad del gobierno que aceptó esa embajada allí puede penetrar bajo ninguna circunstancia. Porque penetrar allí es violar la soberanía y la dignidad de ese país. Una persona puede correr a una embajada de Guatemala, de El Salvador, de República Dominicana en Estados Unidos, no a un consulado. Un consulado está abierto a las leyes de ese país donde reside, pero no una embajada. Una persona foránea puede correr a buscar su embajada y refugiarse en esas puertas y no hay autoridad que pueda entrar allí. Porque es como si hubiese entrado a su propio país. Y ahí puede durar meses, ahí puede durar años. Y las autoridades lo pueden ver por las ventanas y por la calle. Usted le dice: hello. Usted está dentro de su patria. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla cuando el apóstol dijo: nosotros somos embajadores de su reino! ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aquí en este altar, como embajador de su reino que soy, hay un pedacito de cielo aquí.
Y ahí en esas sillas cada uno de ustedes es representante, es un embajador del reino de los cielos. Y es un pequeño cielo, es una maravilla, es Dios viviendo allí. Por eso es que es tan bueno ser evangélico. Y la gente dice, pero parece como que no estuvieras aquí. Es que usted pertenece y responde a otro gobierno. Alabado el nombre del Señor para siempre. Otro detalle. El embajador está estrictamente para promover los intereses de su gobierno, del gobierno al que representa. Estrictamente para promover los intereses de su patria. Esto puede ser actividades culturales, relaciones económicas, políticas. Es más, una visita de Estado es la embajada la que se encarga de todos los arreglos. De todo. No está el embajador. En otras palabras, él no responde a sus intereses. ¿Por qué Jesús dijo: el que recibe a uno de estos, a mí me recibe? Y no quedará sin recompensa. Por eso mismo. El embajador no habla por sus bienes, habla por su patria. Es un vocero de su patria. Cuando habla, habló su gobierno. Se le puede contar así. Si el embajador de Honduras habló ante la ONU, ante la Organización de las Naciones Unidas, que es una organización internacional, y allí responde un embajador de Honduras. Si habló el embajador ante la ONU, asignado para estar en esa organización internacional, habló el gobierno de Honduras. Cuando un creyente habla, escuche, si ese creyente respondió realmente a los intereses de su rey, porque los embajadores se corrompen también, y un discípulo puede corromperse y convertir un lugar en asunto de adoración personal, de intereses personales. Pero estamos hablando de legitimidad, de fidelidad, de honradez. Cuando habla un creyente y fue fiel a esas palabras de su gobierno, habló Dios. Habló Dios. Por lo tanto, si yo estoy siendo fiel a las palabras de Dios en esta mañana, usted puede salir por esas puertas diciendo: Dios me habló en esta mañana y me dijo esto, esto y aquello, si fui fiel al gobierno que represento. Es tan grande. ¡Qué maravilla! Aleluya. Dios en su amor nos salvó. O sea, en Dios se origina la salvación. La salvación de los seres humanos no es producto del pensamiento de un concilio y de una reunión de ancianos de determinada iglesia. No es producto de la inteligencia humana. No hay cerebro humano que pueda ser lo suficientemente inteligente para que en él nazca el plan de salvación. Se buscó en la tierra cómo salvar al hombre y nadie pudo. Todos nos quedamos cortos, pero en la mente divina, cuando se escucha esa palabra que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Allá está uno que dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo iré y les salvaré. Y los ángeles lo vieron salir de los cielos. Aleluya, los ángeles lo conocían, los ángeles le adoraban, los arcángeles lo vieron cuando abandonó su trono. Oh, aleluya, y lo siguió una tremenda escolta. Eran millones y millones de ángeles. Cuando María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, María no estaba sola. Cuando ya tenía casi 9 meses de embarazo y salió del norte de Palestina hacia el sur, a su pueblo natal, a contarse en el censo,
Me imagino a los millares y millares de ángeles en las montañas de Galilea siguiendo a aquella mujer, porque aquella mujer no la podía tocar nadie, porque abrigaba en su vientre, aleluya, al Hijo de Dios. La salvación se origina en Dios. Es Dios nuestro Salvador. Amén, hermanos. ¿A cuántos ha salvado el Señor aquí? Y a Él le damos el culto por la salvación y la gloria y el honor, porque Él se entregó para salvarnos. Él nos reconcilió con Dios en la cruz del Calvario. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el profeta. He ahí, o he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ser humano, estamos nosotros, puramente humanos, porque aquel Cordero de Dios reunía en sí mismo dos naturalezas, 100% Dios, ni un segundo dejó de ser Dios, ni un segundo, y 100% humano. Nosotros somos humanos y somos profetas en el sentido de que un profeta es el portador de un mensaje. Profeta es un vocero. Profeta es un medio para hablar. Cuando Dios llamó a Moisés y lo envió a sacar a Israel de Egipto, Moisés le dijo: yo no sé hablar, Señor. Yo no voy, porque yo no sé hablar. Cuando la Biblia dice que Moisés era un gran orador, era un hombre poderoso en sus palabras, pero ante Dios uno como que tartamudea. Y dijo: yo me siento tartamudo, yo no sé hablar. Le dijo: bueno, para quitarte esa excusa, toma entonces a Aarón tu hermano. Tú le dices a Aarón y Aarón va a hablar. Y lo vamos a poner en este orden, le dice Dios. Tú, Moisés, serás como un Dios para Faraón, para Aarón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Entonces, un profeta lo que significa es portador de un mensaje. Nosotros somos profetas. Por eso Jesús dijo: el que recibe a un profeta, está hablando de nosotros, tendrá recompensa de profeta. Mensajeros. Y luego está el creyente, el que recibe el mensaje y al recibirlo encuentra la vida y se convierte en un discípulo de Cristo. Aleluya. A varias cositas. Cuando el Señor envió, porque quiero que veamos de nuevo el capítulo 10 de Mateo y verso 40, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Estamos comprendiendo en esta mañana, hermanos? Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay una recompensa aquí. Por eso tenía problemas poniéndole título, midiendo la grandeza. Hay una recompensa aquí para aquellos que reciben y trabajan sencillamente, en trabajos sencillos y humildes. Hay una recompensa igual o mayor para esas personas que están en el anonimato, que nadie las conoce, que nadie las ve. Porque dice: si recibes a un profeta, si sirves, si eres hospitalario, si prestas tus manos para que esta obra evangélica avance, si contribuyes en algo, Dios te lo tomará en cuenta. Y tanta recompensa va a recibir el que llevó el mensaje como aquel que preparó todo para que ese mensaje pudiera correr. ¿Sabe que antes
para que tengamos una idea, antes de tomar este micrófono y que no sea un atropello al oído, hay personas que pasan horas jalando un cable, conectando, que el cable no haga un circuito, tal vez limpiando el micrófono, colocando los monitores en su lugar para que cuando el predicador suba a este altar, su voz sea agradable al oído y el mensaje de Dios pueda llegar a los corazones sin ningún estorbo. Hay gente que sale a las 2, 3 de la mañana graduando los equipos, apretando las pieles de la percusión, de la batería, para que el sonido no sea escandaloso. Hay gente recogiendo basuritas que han preparado el camino para que cuando llegue la congregación de un culto a Dios agradable, hay gente con sus manos llenas de grasa, de polvo, limpiando los filtros, preparando las paredes para que sea agradable, para que no haya ningún estorbo y la gente entre y encuentre la silla limpia y ordenada y pueda levantar sus manos con comodidad y alabar al Señor. Para toda esa disertación y esa predicación ha habido toda una preparación que quedó en el anonimato. Nadie lo sabe. Para sostener los edificios, los estacionamientos, los seguros, los mantenimientos de aire acondicionado, que lo hacen compañías de afuera, de calefacción, 8, 10 unidades en el techo, 2, 3, 4, 5 seguros, inspecciones, miles y miles de dólares, no mensuales, semanales, miles y miles de dólares. Allá está el hermano en su factoría, con su máquina trabajando para economizar, con un almuerzo envuelto en un papel de aluminio y comerse un almuerzo frío cuando llegue la hora y recibir un cheque semanal y apartar su diezmo y su ofrenda y traerlo a la iglesia. Nadie lo supo, nadie vio cuánto echó en el canasto y quedó en el anonimato. Por eso es que Dios es el Dios que sabe medir la verdadera grandeza. Y en aquel día, cuando cada persona sea llamada por su nombre, será recompensado de acuerdo a como Dios sabe medir. Detrás de cada cantante profesional cristiano hay todo un equipo. Los que preparan el sonido, los arreglistas, los que están allá en la cabina. Sube el cantante a las plataformas cristianas y da su voz con todo su corazón y sincera y digna y alabanza al Señor, que exalta al Señor, pero nadie sabe que detrás de él hay todo un equipo de trabajo que no recibió ningún aplauso, que nadie los conoce, pero un día, por eso Jesús dijo: el que recibe a un profeta tendrá recompensa de profeta. Y yo creo que en esta tierra uno se estimula mucho cuando le dan un aplauso, cuando tal vez le dicen: ah, pero qué lindo eres. Uno dice: qué bonito. Pero es tan perecedero lo de esta tierra, es tan efímero, dura tan pocos días. La gloria del hombre es como la flor que aparece pero se marchita cuando llega el invierno, o cuando aparece el sol la borra de su lugar y nunca más vuelve a aparecer. Es tan perecedera. Por eso dijo Jesús: que aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo, pero al final pierde su alma. Se acaban los días tan rápido, mis hermanos. Pero hay una gloria. Hay una gloria que pasarán 1000 años. La gloria de ver el rostro de Jesús. Yo quiero ver los ojos de aquel que dijo que me amó tanto, de aquel que tuvo tanta misericordia de mí, de aquel que fue capaz de entregar su vida en la cruz del Calvario. Yo quiero verlo y decirle un día: gracias, gracias por verme amado tanto sin yo merecerlo. Yo quiero llegar a su presencia. Allí gozaremos de una gloria interminable. Parece que alguien quiere dar un aplauso. ¿Por qué no lo apoyamos todos?
Cuando envió de 2 en 2 a 70, también les dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hubo un hermano llamado Gallo. Pero este no es un gallo con doble L, porque ese es otro gallo. Este es un gallo con Y, con Y. Así, Gallo. Era un cristiano muy servicial y lleno de amor cristiano. Juan, usted de nuevo, mire, hay mucho, como dirían en inglés, mucho homework. Ajá. Mucho trabajo para hacer en la casa, quiere decir eso. Mucho deber que hacer. Cuando llegue a la casa en la tarde o mañana, en sus lecturas devocionales, busque la tercera carta de Juan. Está dirigida a este hermano Gallo. Era muy servicial y lleno de amor cristiano. Juan le dirige su tercera carta o epístola. Y hablando de servir a los hermanos, porque Gallo era un gran servidor. Gallo tenía sus manos dispuestas siempre. Gallo era una persona que hubiese querido dividirse en 100 para él hacer aquí, hacer allá, en cosas no muy reconocidas, cosas sencillas, pero que eran fundamento para la predicación. Hay cosas en iglesias locales que son fundamentales para el sostén y el mantenimiento de las iglesias locales. Que sin esas personas no pudiéramos. Mis hermanos que están aquí, cantores y músicos, sin esas personas nosotros no pudiéramos estar en este altar. Y su trabajo nadie lo vio. Nadie. Pues este Gallo era uno de esos hermanos. Dice Juan, oiga lo que le dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Viéndote a ti, mi querido hermano Gallo, yo tengo que decir que tenemos que hacer como tú haces. Debemos recibir a esas personas, ayudarles, servir, porque eso contribuye a la fe. Jesús dijo, y vamos al verso 42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua fría. Es tan sencillo. Especialmente los que tomamos de allí de la llave, del tubo. Hay personas que complican un poquito más la vida pidiendo agua de botella, agua filtrada. No, yo tomo agua del tubo. Tráigame de ahí de la llave. Ah, pero puede tener parásitos. Muy bien. Me fortalezco. Porque mi cuerpo estará más fuerte para recibir parásitos más grandes y si yo tengo más grandes los devora. Un vaso de agua fría, sencillo. Sencillo, esa es la idea. Jesús lo que está viendo aquí es la sencillez del trabajo. Ah, pero tan simple. Yo quisiera ser cantante. Usted sabe las veces que yo he querido cantar de aquí. Las veces que yo he querido cantar. Y cuando las hermanas con toda humildad lo digo, ¿verdad? Y hermanos, me voy a encantar aquí. Dice, pastor, ¿y por qué no canta usted el domingo? Digo, porque cuando veo la iglesia todos me ven con los ojos así. Y yo no resisto. Hay cosas que yo quisiera hacer, pero no puedo hacerlas. Hay cosas que quizá usted anhela y no puede hacerlas y nunca podrá. Pero hay cosas sencillas que parecen tan simples que nadie las aprecia. Son fundamentales y Dios las toma en cuenta. Y dice un vaso de agua, por simple, por sencillo que parezca. A veces las personas decimos, yo en la iglesia no soy nadie, yo no hago nada.
Porque hacer algo pensamos que es pues en lugares visibles. Y qué bueno si podemos hacerlo, pero a veces no podemos. En lugares invisibles. El ojo de Dios está allí. Y un día me dirá la grandeza. En el evangelio hay de todo, hermanos. Uno busca la historia evangélica y se pone a ver la televisión, los canales que transmiten videos de predicadores. Yo estaba viendo los otros días un predicador, pero un predicador tan tremendo. Ese hombre me dejó a mí frente a la pantalla viéndolo. Cuando ese hombre hablaba y el poder de Dios empezaba a correr. Estoy hablándole ante 100,000, 150,000 personas. Lugares donde no se podía distinguir ya la multitud. Hablo de décadas atrás. Videos viejos que están ahí grabados. Hombres que movieron al mundo y lo han movido y lo mueven actualmente. Son millones, son multitudes. Detrás de esos hombres, detrás de esas mujeres, hay todo un equipo. Que nunca les veremos el rostro en la televisión. Que nunca vamos a saber quiénes fueron. Pero que Dios los anotó en su libro. Y cuando Él mida la grandeza, serán llamados por su nombre. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que preferimos ser llamados allá y no ser llamados acá. Si somos llamados acá y somos llamados allá, pues qué bueno. Pues ya, ¿qué hacemos, verdad? Pero si somos llamados acá y allá nos dicen es que no te encontramos, hombre, ¿dónde estará tu nombre? Mejor ser llamados allá, donde aquel que sabe medir la verdadera grandeza. Así que la belleza de este párrafo está en que el Señor insiste en las cosas sencillas. Aleluya. Cuánta grandeza han traído las cosas sencillas al desarrollo del evangelio y siempre han quedado escondidas. Nadie ha dicho nada. Ahora, dice el Señor, el que recibe a uno de estos mis pequeños, a uno de estos profetas, tendrá recompensa de profetas. Su recompensa será grande, igual que el mensajero. Aleluya. Y quiero en esta mañana contar algo que sucedió hace muchos años. Un joven en una aldea siempre soñó con ser ministro del evangelio. Siempre. Eso él lo lloraba, lo cantaba, lo oraba y lo buscaba y lo leía. Pasaron los años y todavía siendo joven, logró un día que lo ordenaran como ministro. Y allá en aquel inmenso templo, ya en la ciudad, lo están ordenando como ministro del evangelio. Pero allí, entre el gentío, está un zapatero, el zapatero de su aldea, el que hacía los zapatos y los arreglaba, muy amigo de ese muchacho que está en ese altar y está siendo ungido como ministro, que con sus consejos y con su trabajo de meditación, porque ese trabajo permite meditar, aconsejó a este joven y llegó el muchacho a ese honor. Cuando termina la ceremonia de instalación o de unción como ministro, el zapatero se le acerca y le dijo: siempre quise ser un ministro del evangelio. Siempre lo quise. Pero circunstancias de mi vida me impidieron serlo. Ahora que estás ordenado como ministro y alcanzaste lo que yo no alcancé, quiero pedirte un favor. Y dijo el joven: dígame, porque eran amigos. Dice: mientras tú vivas, mientras yo viva también, por supuesto, quiero que me permitas arreglarte tus zapatos toda la vida, pero sin cobrarte nada. Porque cuando tú estés predicando, yo estaré allí. Mis marcas y mi servicio estarán contigo. Y yo sentiré que cuando tú hablas, estoy hablando yo. Hermanos,
Gracias por su atención en esta mañana. Démosle el aplauso a Cristo y estemos de pie.